Si querés reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Converso con el diputado Miguel Antonio Roca. Hola viejo, ¿cómo estás vos? ¿Bien? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto de saludarte y a toda tu audiencia, un gran saludo. Oye, se habla de una ley maldita ya y de una ley mordaza por otro lado. ¿Cuál es el apelativo que le viene mejor? Maldita, ambas, la Sí, maldita ¿no? mordaza, La maldita mordaza. Es la, una la, la ley, ley esclavizadora, o quizás la ley esclavizadora. sí, sí, o más bien de la consolidación de la dictadura, porque esto es muy peligroso lo que pretenden hacer. ¿Por qué no nos hace el favor de explicarle? Yo lo tengo aquí. Este, pretende implantar dictadura, tiene cuatro figuras penales: terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y descomiso y confiscación de bienes. Una detrás de la otra. Esta es para que haya un pánico absoluto y nadie hable ni abra la boca. Exactamente, creo que es importante volver a poner esto en Sí, contexto. Volvamos a octubre del 2021. ya. Estaba un proyecto de ley muy similar, en ese momento era el 218. 218 exactamente. Que básicamente ya un poco más expandido en sus intenciones, eh, hablaba de que un fiscal podía bloquear tu cuenta, allanar tu casa, tu negocio, tu depósito, incautar tus bienes y hasta meterte preso sin orden judicial, sin siquiera una notificación de que te habían abierto proceso, a sola denuncia de un buen ciudadano Claro. supuestamente o cualquier envidioso o cualquier extorsionador o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, recordemos, en ese momento también dimos la alerta, fue recibida con mucha preocupación e inmediatamente por los gremiales, en ese entonces encabezados Por por Figueroa. Pancho Figueroa, Sí. que en paz descanse, un gran luchador. Yo creo que, paréntesis, Carlos, Pancho Figueroa, ya viendo su trayectoria, es de la talla de Juan Lechino Kendo, y Pero luego podemos tiene hablar de 40 eso. años en eso, claro, por Claro, supuesto. ¿no? Y un verdadero luchador por la democracia desde la época de las dictaduras. Sufrió cárcel Sí. con Banzer, con García Mesa, etcétera. Cierro el paréntesis. En ese momento, Pancho Figueroa la entendió clarísima y con su liderazgo encabezó las protestas sociales con el sector gremial. Se sumó el sector de transporte, juntas vecinales. Por supuesto que Lo ha los entendido muy políticos, bien. Fíjate que el transporte también lo está entendiendo muy bien el asunto. sí, decía, por supuesto que los políticos también lo entendieron. Sí. Eh, Comenzó en un bloque, no sé, un bloque de unidad o algo así se llamó, una reunión en la que estuve, me acuerdo, ahí en el Comité Pro Santa Cruz, digamos, todos los actores políticos, pero realmente quienes dieron la batalla fueron los sectores populares. Y ganaron. El gobierno, días después de, creo que hubo 9 días de paro, si no me Sí, equivoco, sí, 9 días. eh, el gobierno retiró ese proyecto de ley. Luego, y el propio Pancho Figueroa se dio cuenta que el peligro mayor estaba en la ley 1386. Era una ley de paraguas Ujú. Sí. contra la legitimación de ganancias ilícitas. Y como había la percepción de que el peligro no había cesado con el retiro de ese proyecto de ley por parte del gobierno, fuimos por la abrogación de esa ley 1386. Y siguieron las movilizaciones y en noviembre del 2021 el gobierno promulgó una ley abrogando, o sea, la Asamblea Legislativa, no el gobierno, el oficialismo, promulgó una ley abrogando la ley 1386. Ya en la discusión de la abrogación, ya yo di la alerta, porque en los considerandos de esa ley y en las actuaciones del oficialismo en el Parlamento, básicamente amenazaban con que iban a volver.
Decían, no es que hemos cometido un error, sino porque aquí hay desinformación y nos están presionando, la abrogamos, ¿no? Y entonces, en una tomadura de pelo total del gobierno hacia la población, fines de febrero, el presidente Arce vuelve a meter este mismo intento en un nuevo proyecto de ley, ya con otro número, 280, y con pequeñas variaciones de forma, pero el fondo es el mismo. Y Carlos, el momento en que lo hace es muy significativo, porque lo hace simultáneamente en el momento cuando quiere volver a secuestrar la justicia por tercera vez consecutiva con la elección de jueces. Sí. Ya nos contaron un reglamento ilegal, inconstitucional el lunes pasado, hoy es jueves, sí, el lunes, bueno, ¿ya? Entonces, me imagino que el gobierno está pensando, ya que van a protestar esos cojudos por las judiciales, de una vez les metemos esta ley maldita, esta ley mordaza y nos aguantamos una sola protesta. Ahora, ¿cómo entendés vos que lo de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas sancionen la protesta, sancionen el reclamo, sancionen absolutamente todo lo que vos estás haciendo ahora, reclamar? Es decir, ¿qué tiene que ver con las ganancias ilícitas? Ese es el tema. Fíjate que el día de ayer salió el diputado Jáuregui del MAS, del Movimiento del Socialismo. Para quienes no lo conocen, es una figura importante en todo este andamiaje del MAS porque es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es abogado, es un abogado inteligente, no lo niego, pero inteligente para la maldad, ¿no? Inteligente ¿no? Para la mentira, como los llamaba García Márquez en ese cuento delicioso, Los funerales de la mamá grande, que habla de los sabios doctores del derecho y grandes alquimistas de la ley que ahondan en hermenéuticas y silogismos. Bueno, Jáuregui es uno de esos. Y sale ayer a decir que no, que tenemos que aprobar esa ley, porque de lo contrario Bolivia va a ser sancionada porque hay compromisos internacionales. Y existe el grupo de acción, uno de estos muchos organismos desprendidos de las Naciones Unidas, y aquí va la respuesta a tu pregunta. Me dices qué tiene que ver estos temas con terrorismo. Cuando caen las Torres Gemelas en septiembre del 2001, ¿cierto? Sí. En ese momento, recordemos, Estados Unidos tenía entre ceja y ceja dos luchas. La guerra contra el narcotráfico y había comenzado la guerra contra la piratería, no sé si te acuerdas. Todos los esfuerzos de Estados Unidos era que contra la piratería, para hacer más ricos a sus actores de Hollywood, a Bill Gates, ¿no? En fin. Les tumbaron las torres, entonces todo el esfuerzo de Estados Unidos desatendió un poco de lo del narcotráfico, se olvidó del tema de la piratería hasta el día de hoy y le metió a la guerra contra el terrorismo. Entonces, claro, la superpotencia, estamos hablando, todavía era el mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín, entonces hizo todos estos mecanismos internacionales para evitar el terrorismo y el financiamiento al terrorismo, entendiendo que el terrorismo es la gente que pone bombas, que destruye las Torres Gemelas, pone bombas en la estación de metro en Madrid, ¿no? Ese tipo. La calle de París. Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente el país, porque esto es parte de todo el mecanismo de las Naciones Unidas, que tiene un montón de submecanismos, por llamarlos de alguna manera, para diferentes temas, ¿no? Desde el cambio climático hasta este tema de terrorismo. Entonces, sí, exige a los países signatarios que tomen medidas para evitar el terrorismo y el financiamiento al terrorismo. Pero aquí te quiero justamente, Carlos, leer lo que estos perlas quieren cambiar el artículo 133 del Código Penal en la definición de terrorismo. Y te lo leo, si me permites. Claro. Esto es lo que proponen. Será sancionada
con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alerta o pánico colectivo a la población o a un sector de ella con el fin de subvertir el orden constitucional, paréntesis. Fue golpe. En el anterior paro decían que querían tumbar al gobierno, los 36 días de paro, y cada vez que hay una protesta sale el propio presidente y el procurador y el fiscal y el ministro de gobierno a decir que quieren tumbar al gobierno, los que están protestando. El relato. Claro. Entonces, uno, subvertir el orden constitucional de poner al gobierno elegido constitucionalmente, y eso es lo peor. Obligar a un gobierno nacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Ahorita que los maestros están marchando contra la currícula, eso es terrorismo. Claro. Porque quieren obligar al gobierno a abstenerse de aprobar esa currícula. U oponerse a esta misma ley. Es terrorismo. Claro. Oponerse a esta ley, eso es terrorismo, según esa definición. O nos quieren subir los impuestos mañana, o nos quieren chantar un gasolinazo y el que salga a protestar es terrorista. Es terrorista. Entonces tú hiciste un muy buen resumen al principio, Carlos, de las cuatro figuras penales. Sí. ¿No? Entonces, esto es terrorismo. ¿Ya? O sea, protestar, quejarse contra el gobierno, ya es terrorismo. Y financiamiento al terrorismo, si vos le pagaste el transporte a los marchistas, o por decirte, como ocurrió aquí en La Paz, cuando llegaron la marcha por el Tipnis, la ciudad entera salió a darles alimentación, vituallas, todos son financiadores del terrorismo. Colectivamente financiadores del terrorismo. Exacto. Y luego el otro, legitimación de ganancias ilícitas. El maestro que protesta contra la currícula vende su auto, vos se lo compras, has legitimado ganancias ilícitas, ¿no? Y luego te pueden decomisar todo, en cualquiera de esos tres delitos, al terrorista, al que lo financia o al que legitima sus ganancias ilícitas, te pueden decomisar todo, no solamente meterte a la cárcel. Y además, lo peor que dicen otros artículos, y podemos ir desmenuzando, esto ya es más un tema legal, que dice que corre el tema accesorio sin que se haya aprobado el principal. Es decir, si tú ayudaste a una protesta, no tienen que haber probado que la protesta fue un acto de terrorismo. Igual te procesan. Y de entrada, primero te congelan tus cuentas, te allanan, te meten preso, etc. Entonces, no cabe duda, Carlos, que este es el intento del guión castrochavista que tiene el gobierno, y el atolondrado de Luis Arce, ¿no? Lo ha dicho en muchas entrevistas, quiere implantar el socialismo como primer paso para el comunismo. O sea, nos quiere llevar a eso, se le está desbaratando la economía, se le está cayendo la mentira con la que ha tenido al país, comenzando por Evo Morales y al resto del país y buena parte de la comunidad internacional, de que hizo una gran cosa con la economía, no hizo más que despilfarrar la plata. Entonces, como se le está cayendo todo eso, ahora sí necesita mordaza. Y ahora va a necesitar mano dura. Entonces, aquí viene el tándem. El tándem es ley esclavizadora con control renovado de la justicia. Sí. Ese es el tándem que nos viene. Mira, y ese es el enorme peligro ante el que ayer tuve una conversación con Tuto Quiroga y yo le marcaba, y él también coincidía. Ley de ganancia ilícita es la continuación del modelo del socialismo del siglo XXI, criminalizar la protesta y controlar al mismo tiempo el poder judicial, porque si no, no logra nada. Es decir, yo ahora digo, el poder judicial se ha convertido en el partido judicial. Y estamos complicados si esto se da así. Si se aprueba esta ley, más se consolida la absurda manera de elegir a los supremos y a las altas cortes, estamos jodidos de verdad, ¿no? Exacto. Y hablo de un tándem, que es dos, ¿no? De esta ley maldita con el control del Poder Judicial. Y es muy cierto el tercero, lo que me dices que comentabas con Tuto. La economía se está cayendo, entonces fíjate lo que tienen ahorita en la Asamblea.
lo que está en curso. Está en curso 8 proyectos de ley por ya como que perdí la cuenta, pero está en el orden de los 1.500, 1.600 millones de dólares de nueva deuda. Sí. El día de ayer, en la Comisión de Planificación, y te puedo mandar el video de ese debate, aprobaron estos sinvergüenzas 500 millones de dólares de deuda con el BID. La mitad es al TGN, disque para reponer lo que gastaron en el bono contra el hambre, Sí. y la otra mitad, disque, es para el Ministerio de Salud, pero hay una buena parte que eso lo ejecuta el UPRE de la presidencia, ¿no? Sí. Y esas cosas. Y nos quieren decir, ¿no? En fin. Entonces, fíjate que en este tema de la economía le quieren meter 1.600 millones de dólares más de deuda esta semana y quieren meter la ley del oro. Ahorita estamos en vilo porque cualquier rato nos llama Jerjes Mercado a volver a intentar tratar la ley del oro. Están negociando entre alcistas y evistas. Pero sumarle a eso, la ausencia o carencia de dólares que tenemos y que cualquier rato van a hacer un acto terrorista, ir a pararse a pedir dólares. Y ojo, ya no se trata de que los vas a buscar para ahorrar, se trata de que los empresarios están fundidos porque los importadores no pueden importar y los exportadores tienen problemas para cumplir también con obligaciones. O sea, esto es un problema gravísimo. Déjame decirte algo que es muy importante. Y como ya todos tenemos que tener cuidado, hasta un diputado, este es el único privilegio que tenemos los diputados. No sé si lo alcanzas a leer. Sí, artículo 161. 151. 151. Mira, lo que dice es que los asambleístas que no pueden allanar dice, ¿no? Gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad y por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interposiciones, denuncias, propuestas, expresiones y cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen. O sea, no nos pueden meter presos por lo que digamos. Es el único blindaje que tenemos. Perdón, no tenemos un minutito. Hasta que los involucren en un acto de terrorismo y ahí pierden porque están cometiendo delitos y no están diciendo y no están ejerciendo su parlamento. Así que no están libres. Entonces también nos quitan la voz a los parlamentarios. Sí, señor. Y a los periodistas, y a cualquier dirigente gremial o vecinal o a quien sea. Sí. ¿No? Pero ahorita, como esta ley no está aprobada, todavía no soy terrorista, me amparo en el artículo 151 para decir lo que voy a decir. Ya. Ayer, en la Comisión de Planificación, cuando querían aprobar estos 500 millones, les dije, en la metodología que utiliza y que ha utilizado Luis Arce Catacora para medir el crecimiento del PIB, escúchame esto, y lo digo categóricamente y lo sostengo. En las últimas 2 semanas, el PIB ha caído al menos 7%. ¿Cómo? El PIB ha caído 7% en la metodología que ha usado todos estos años Arce Catacora. Y te explico por qué. Y claro, uno dice, ¿qué pasa? Claro. ¿Te suena conocido eso de que el PIB era de 9,000 millones el 2006 y lo han cuatruplicado a 40,000, ¿cierto? Ya. Se le pregunté al viceministro, ¿cuánto es el PIB? El INE, ¿cómo mide el PIB? ¿En bolivianos o en dólares? Lo mide en bolivianos. Si agarras una calculadora, es bien simple el cálculo. Y te voy a hablar de números medio redondos, pero están ahí. El INE dice que el PIB a precios corrientes el 2022 fue de 283,000 millones. Ya. Divide 283,000 millones entre el tipo de cambio oficial, mentiroso, sobreapreciado, etc. 6.96, divídelo entre 6.96 y te da casi 41,000 millones. Ya. Ya. Pero, ¿quién consigue dólares a 6.96? No hay. Nadie. Los consigues a 7.50, por lo bajo. Divide esos 283,000 millones entre 7.50. Te da 37,000 millones. Entonces, la diferencia entre los 41,000 millones, que según el gobierno es el tamaño del PIB, y los 37,000 millones que te da con lo que está diciendo el mercado, es una caída del 7%, por lo bajo. Wow. Con esa misma treta,
con ese mismo embuste de tener el tipo de cambio sobreapreciado, se inventaron de que habían cuatruplicado el PIB. Y luego, la aritmética. Y mira, yo llevo gritando esto a los cuatro vientos desde hace años y nadie me da mucha bola. De hecho, en el libro que publiqué en 2018, te iba a decir en tu Milagro, libro. que no fue, le dedico un capítulo entero a explicarlo. Sí, sí, en tu libro está. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjate, el gobierno dice que durante la época de Evo Morales, los 14 años, creció la economía en un promedio de 5.2%. Multiplica pues 5.2% por 14 años. Ahorita lo hago, 5.2 por 14. Te da 72.8%. Ya. Eso no es pues 4 veces. Ya, te dicen, no, lo que pasa es que cada año es sobre el año ya, sobre el incremento, ¿no? Sobre el un interés compuesto. Ajá. Ya, aplicarle la fórmula de interés compuesto a 5.2% por 14 años, te da como 80, 90 y pico por ciento, o sea, como que se haya duplicado, no cuadruplicado. Sí. Entonces, esta es la mamada. Y ahora, con esa mamada del tipo de cambio, yo les demostré que el PIB había caído 7%. ¿Sabes qué me contestó el viceministro? Y es aquí donde tengo que invocar el artículo 151. Si usted sabe que están vendiendo a 7.50, tiene que ir a denunciarlo. Ahí la ASFI ha habilitado un número 0800 y no sé qué, lo tiene que denunciar, ¿no? Porque si no lo denuncia, usted está cometiendo un delito y esa gente tiene que ir presa. Estás encubriendo el agio. Mierda, ¿viste? ¿Viste? Y el agio se convierte en terrorismo. Exacto. Porque estás haciéndole daño al Estado. Por eso la gente tiene que entender, y me alegra que lo expliqué de esta manera, pero la gente tiene que entender lo grave que es aprobar esa ley y al mismo tiempo que se elijan de esta manera los poderes altos del sistema judicial. Es muy grave, viene en yunta. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, esa amenaza velada del viceministro. Claro, por supuesto. Y de hecho ya hay gente, librecambistas, presos por vender sus dólares por encima del cambio oficial. Y resulta que ellos fueron los primeros en ofrecer por arriba del 6.96, fueron los primeros en ofrecerle a los importadores, fueron los primeros, pero un ratito, los importadores por un lado, los que recibían remesas también tenían una oferta, y en tercero el dólar de la calle, estábamos hablando de $3, después te dijeron, venga que le vamos a vender en el banco. Hoy día en el banco ya no te dicen vuelva a ser mañana, te dicen vuelva a ser en mayo o en junio. O en abril. Hay dos elementos, Carlos. Sí. Hay dos elementos aquí gravísimos. Y otra vez, tengo que invocar el artículo 151. Correcto. Me han llegado información. La gente está desesperada. Mira, nuestra industria, lo dicen las estadísticas y lo han dicho N veces las autoridades. El ministro de Economía dice, no, estamos creciendo bien porque la mitad de nuestras importaciones son insumos intermedios y bienes de capital que necesita nuestra industria. Claro, esos son dólares, carajo. Claro. Y nuestra industria necesita sus dólares, sus propios dólares. Por supuesto. Entonces, están en un problema. Los bancos tienen que devolverle sus dólares a sus dueños. Porque si no les están confiscando. Los necesitan para seguir operando. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo? Que me parece bien. O sea, crítica. Es una descripción de lo que está pasando. Los bancos están consiguiendo dólares. Y obviamente los están teniendo que pagar por encima de ese precio oficial. Ahora, los bancos no pierden plata. No pierden. ¿Qué hacen? Le han subido la comisión. Y esto es, no sé si por orden o con la ASI, la vista, hechos los de la vista gorda, pero yo, cuando hacía transacciones en mi empresa, hace unos años, hace ya varios años que no tengo operaciones comerciales, porque estoy en esta actividad, pero a mí me cobraba el banco, cuando yo mandaba dinero al exterior, 0.3% de comisión por transferencias al exterior.
cuando yo tenía que pagarle a un proveedor o algo. Sí. 0.3. ¿Sabes cuánto están cobrando los bancos? Por encima del 4%. Me han dicho que un banco en una transacción le han cobrado hasta el 7%. Entonces, los bancos lo que están haciendo es, están comprando dólares más caros para poder devolverle, no solamente devolverle, para que sus clientes puedan usar sus propios dólares para seguir operando. Grave. Y la diferencia de cambio la tienen, digamos, camuflada como un incremento en la comisión por transferencia al exterior. Y está bien. Está bien que se haga eso. Lo que está mal es que el gobierno se cierre en su mentira, criminalice. El problema es que cuando le está subiendo la comisión, le está subiendo el precio al dólar. Pero exactamente. O sea, pero esa es la única forma. Claro, de acuerdo. El sector privado, claro, banca. El dólar más caro es el que no hay. Exacto. Entonces la gente no se queja, o sea, digamos, reniega, ¿no? Sí. De que se le ha encarecido todo, pero feliz paga el 4, el 5, el 6% de esa comisión, porque así consigue los dólares. Lo que está mal y lo que está arruinando la economía es la tosudez del gobierno de insistir en su mentira y de querer criminalizar a la gente que diga que no hay dólares y que el dólar está más caro, o peor aún, a la gente que venda un dólar más caro. Y aquí yo tuve un debate, he tenido varios debates con economistas ortodoxos. Yo sostengo que la ortodoxia casi en ninguna disciplina es buena, está bien para el laboratorio. Sí. Y los economistas ortodoxos, con mucha razón con la teoría, te dicen que es un error no tener un tipo de cambio real, o sea que es un error una devaluación, ¿no? Y sostienen los teóricos, porque en la teoría económica hay cierto consenso, es bien simple. El tipo de cambio real es el producto del tipo de cambio nominal, el que decide un banco central, un gobierno, multiplicado por la diferencia, el cociente que hay entre el nivel de precios de tus socios comerciales y el nivel de precios de tu propia economía, ¿no? Entonces, para que todos entiendan, la economía no es difícil. El gobierno fija el tipo de cambio nominal en 6.96. No. Y como teníamos reservas, ¿no? La economía aguantaba. Pero ahora que ya no tenemos reservas, la economía no aguanta. Entonces, el tipo de cambio real, fíjate, todos nuestros socios comerciales tienen inflaciones altísimas. Argentina, 100%. Perú, Brasil, hasta Estados Unidos está con una inflación por encima del 10%, ¿ya? Entonces, este cociente, que digo, por definición es mayor a 1. No sé si es 1.2, 1.5, pero te garantizo que es mayor que 1. Entonces, si tú tienes el tipo de cambio nominal en 6.96 y lo tienes que multiplicar por un número que es mayor que 1, el tipo de cambio real, por definición, es mayor a 6.96. Claro, por supuesto. Eso te dice inclusive la ortodoxia económica. Entonces, es un error del gobierno y es un error que entre más tiempo lo mantenga, es peor. ¿Sabes qué? Es como una olla de presión que no tiene válvula de escape. Sí, señor. ¿Qué pasa si se atrofia la válvula de escape de la olla de presión y sigue ahí en el fogón? Va a reventar. Y cuando reviente, va a destruir la casa. Tú necesitas levantarle un poquito esa válvula de escape a esa olla de presión, de a poquito. Y es lo que no quiere hacer el gobierno. Y te voy a decir otra cosa más. Pero ¿no te parece peligroso intentar ahorita comenzar a mover por lo menos algo? Porque más bien ahí se va a disparar todo, porque ya la gente dice, bueno, hasta el gobierno se dio cuenta. Ese es el problema. El problema es que te sujetaron tanto que donde te den un poquito de luz, olvídate. Ese es el problema. Ayer vi una parte de tu programa con Tuto ayer. Ajá. Y dijo una cosa que me gustó. A mí me gusta que Tuto habla con mucha claridad y da ejemplos muy simples y poderosos. Sí. ¿Te duele la muela? ¿Quién va al dentista contento? Encima paga para que te torturen. ¿Quién va a pagar para que lo torturen a uno?
Pero caramba, te duele la muela, no te queda otra aquí ni pagar para que te torture el dentista. Sí. Estoy hablando obviamente Sí, objetivamente. claro. Te va a doler, no te gusta, te va a costar, pero tienes que ir, porque es peor no hacerlo. Entonces, Mierda. el problema, y además, Carlos, yo creo que estamos en un momento en la economía en que ya tenemos que dejarnos de las mentiras y de mentirnos a nosotros mismos. Ya está de buen tamaño que el gobierno nos mienta todo el tiempo sobre todo, pero ya nosotros mentirnos a nosotros mismos está mal. Entonces, el debate que deberíamos tener ahorita en el país es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta situación actual del tipo de cambio fijo. Los ganadores son claramente, primero los asalariados, que la mitad de ellos son empleados públicos y casi por definición del MAS. Porque su salario, me incluyo en eso, o sea, si yo soy funcionario público, claro, si yo tengo el tipo de cambio bajo, mi salario me alcanza para comprar más. Claro. Porque me puedo comprar ahorita un Rutini argentino, que es uno de mis vinos preferidos, Ajá. que antes costaba 300 bolivianos una botella, eso era solamente para un cumpleaños muy especial, Claro. para la cena de Navidad, ¿no? Algo así. Ahora me lo puedo comprar por 100 y pico. Claro. Y versus un vino tarijeño, ya por mi chauvinismo, si quieres, me compro el tarijeño, no el Rutini. Pero podría comprarme el Rutini. Y lo mismo, las mermeladas, la cerveza brasilera, ¿no? Los quesos, lo que comemos. Entonces, los ganadores son principalmente los asalariados urbanos, la clase media urbana. Esos son, y sí, esa es una clientela política formidable que nadie quiere perderla. ¿Quiénes son los perdedores? Los perdedores son todos los demás. Todos, absolutamente todos. Los productores, Ahí está otra vez, la clave. este ejemplo. Sí. Los productores de vino de Tarija tienen que competir contra el Rutini a 100 pesos. Sí, señor. Y Tillman y las empresas, nuestra industria es Sí, fundamentalmente transformadora primaria. El producto agropecuario hace una transformación primaria y básica, digamos, la fruta a mermelada, la leche a queso y a helado, es el cuero de la vaca, ¿no? A unos zapatos y una... Esa es nuestra industria Sí, señor. básica. Entonces, esos son los perdedores. Y como de este lado pierden los productores permanentemente, cierran las empresas y generan desempleo. Los desempleados se van a vender dulces, pastillas, lo que Sí, sea, señor. importando esas cosas chinas, baratas, argentinas. Y entonces, como sociedad, esto es insostenible e indeseable. De acuerdo con vos. Y tenemos que entrar en ese debate. Sí. Y yo le propongo al país ese debate. En lo económico y en lo político. Sí, al final de cuentas la política es nomás la economía concentrada. Exacto, Sí. exacto. En fin, te quiero agradecer mucho, se me va el tiempo, tengo bloques que cumplir, pero ha sido muy útil conversar con vos y vamos a estar molestándote de nuevo, ¿sí? Nunca es molestia, siempre un gusto conversar contigo en tu programa, Carlos. Ok. Y a ti las gracias y a todos los que nos han estado querido. escuchando estos Que minutos. estés bien, chao, chao. Un abrazo. Mierda, es preocupante. Saca tu cuenta. ¿Sabes qué? Si pasa el uno y pasa el otro y encima tenemos problemas con economía, estamos jodidos. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.